Muy buenos días, bendiciones acá una vez más, saludándole. Hoy día ya 11 de enero 2024. Por la gracia de Dios estoy acá una vez más respirando y agradecido a Dios por este tiempo que me permite estar haciendo este video. Si no fuera por Él, nada podría hacer esto. Por su gracia y por el perdón que Él nos dio a través de la cruz, por medio del Señor Jesucristo. En Él hay salvación, en Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos sino por el Señor Jesucristo. Bueno, hoy quería contar un poco mi testimonio de cómo fue mi vida, cómo conocí a Cristo. Ya, y es bueno que ustedes sepan también un poco de mi vida. Yo estando en una familia, mis padres son paraguayos, mi mamá y mi papá. Venían de una... Mi papá iba a ser cura. Su vida, él iba a ser un cura. Él estaba ya estudiando allá en Villarrica. Y, y bueno, y él después estudió carpintería, también el oficio de carpintería. Y él dejó de ser cura para estudiar cura. Él estaba ya en una iglesia y dejó de ser cura por mi mamá. Conoció a mi mamá y bueno, de ahí nacimos todos. Ya él dejó eso, el sacerdote, y bueno, y ahora él formó una familia. Se casó con mi mamá, Agustina Villalba. Mi papá se llamaba Silvio Britos Colman. Y él vino acá a Buenos Aires, tuvo hijos, y bueno, ahí me tuvo a mí, y tuvo a punto de perderme también, porque ella sufría presión alta, mi mamá, y ya iba, según lo que me cuenta ella, iba a desecharme a mí, porque por su salud, porque corría riesgo. Venía el doctor con la... Antes eran todos militares los doctores, y venía ya con la jeringa, y ella había soñado que no haga el aborto, ¿no? A mi mamá tuvo un sueño ella, entonces ella resistió a ese, y bueno, por gracia de Dios estoy vivo. Yo no estaría hoy vivo, estaría muerto, pero Dios siempre tiene misericordia. Y bueno, ahora voy a contar un poco sobre... Y bueno, y después de ello seguí en la religión católica. Y bueno, yo tomé la comunión, la confirmación, todo eso, como lo demás. Pero era un religioso más. No, no, si bien nos enseñaban el catecismo, los mandamientos, todo lo que es un poco la Biblia, ¿no? Pero no me enseñaban el Evangelio ni la salvación como es, que era en Cristo, no por ir siempre o por confesar a un sacerdote. Eso no es, eso me enseñaban a mí como religión, y que ir todos los domingos a misa. Y así, como toda religión, llega un momento que te cansa. Todas las religiones cansan, porque es una vida sin Dios, sin Cristo, alejado de Dios, sin leer la palabra de Dios. No me decían, cómprate una Biblia, lee. No, no. Pero muy poco tenían Biblia, pero me acuerdo, pero muy nadie leía en ese tiempo, ¿no? Yo te digo, hace más de 40 años atrás. Y bueno, llegó el tiempo cuando ya crecí, y ya después del ejército, en el 90-91, estuve en el ejército, juré la bandera y me fui a un trabajo. También era un poco rebelde con mis padres, también estuve en ese tiempo viviendo como todo el mundo, ¿no? En pecado, siempre. Y bueno, y, y conocí también una mujer en ese entonces,
La verdad que no era para mí, que no era, que Dios no me preparó, y bueno, como todo el mundo, estuvimos siempre todo tipo de tentaciones, ¿no? Y después empecé en el 94, 95, en el 92 al 95 estuve en una fábrica de Sifor, se llamaba Autoparte, es una fábrica de Sifor, Autoparte, y estuve ahí en esa como operario calificado. Inyectaba máquina, hacía todo tipo de volantes para autos, todo tipo de para los vehículos de la Ford, me acuerdo, que abastecíamos todos materia prima para la Ford. Bueno, en ese tiempo estaba en, en esa fábrica metido y, y tuve ahí en, por aspirar cosas tóxicas, porque ahí es todo tóxico, me acuerdo. Usaban algunas partes, usaban máscara, otra parte donde yo estaba teníamos guantes y ese guante traspasaba mi mano y llegó a penetrar mi mano y tuve como una alergia que no se me curaba. Tenía la mano lleno de ampollas, me acuerdo, y se me secaba la mano. Al secarse y salía tipo, bueno, era algo en la piel, tipo ampolla, que reventaba y después se secaba. Y tenía toda la mano tomada, en la mano derecha, me acuerdo. Y, y ahí en ese tiempo estaba Chela, éramos como unos 20, 30 compañeros más o menos en ese tiempo, en el 92 al 95 que yo trabajé, y había una hermana en Cristo que estaba ahí en la parte de volantes, en el rebarbado, estaba una hermana Chela, que iba a la iglesia evangélica, y me habló de Cristo. Yo siempre lo respetaba las religiones, pero no quería saber nada de los evangélicos, esto loco, digo. Siempre, cuando venían a casa acá, yo los fleteaba, como todo, ¿no? Sin conocer a las personas ni lo que predicaban, nada. Yo trataba de evitarlo, ¿no? Yo dije, no, eso no viene de Dios, decía yo. Y bueno, en ese entonces, bueno, yo tenía la mano mal, en mal estado, y me decía, mira, ¿por qué no, por qué no crees en el Señor Jesucristo y que te sane tu mano? Dios puede hacer milagros, te puede sanar la mano. Venía a mi iglesia, a donde voy a la iglesia, y vamos a orar y quizás puede hacer que te puede curar tu mano, me dijo. Y lo pensé, pues ya había pasado con los médicos. Yo fui con esa ilusión de poder sanar la mano. Dije, total, no pierdo nada. Y Chela era una mujer grande ya, una mujer ya le faltaba poco para jubilarse. Me invitó a la iglesia con su marido. Y bueno, acepté, fui acá en San Martín, en una iglesia evangélica, y bueno, ahí me predicaban de Cristo, un poco, no la salvación, sino lo que Cristo hizo, que murió y resucitó, que era mi Salvador, todo superficialmente, pero no entendía la Biblia. Me dice, comprate una Biblia, vamos a orar por esa Biblia. Con el tiempo, no, bueno, oraron, pero no al instante, sino fui al médico y junto con la oración me sané. Así que dije, bueno, Dios me sanó la mano, Dios me sanó. Buscó a un médico que me dio una crema y bueno, acertada, ¿no? Porque se ve que todas las cremas que me ponía no me curaban. Y esta me curó. Y estaba en oración y bueno, también Dios me sanó, porque también pone Dios a los médicos. Así que gracias a Dios que estuve bien. Bueno, y con el tiempo, como todo, es como una religión, yo lo tomé, me fui, me cansé y me fui. Tuve 1 o 2 años y de vuelta al mundo.
Ya estaba en el mundo, nunca salí del mundo, era un religioso más. Y ahí también me bauticé sin, sin, sin ser salvo, sin conocer a Cristo, un evangelio superficial. Me bauticé en aguas de bautismo, pero no era salvo. Y entonces, con el tiempo me fui. Y ya pasando 11 años después, 11 años, ya estando casado con mi esposa, Estela se llama mi esposa, bueno, y yo tenía algunos problemas dentro de mí, estaba muy, si bien tenía trabajo, estaba en seguridad, donde estoy ahora en esta empresa, pero tenía muchos problemas de- de- del corazón, ¿no? Mi mente estaba vacía, sin, alejado de Dios, con gana y con estrés, digamos un estrés, viviendo en estrés, estando vacío, y bueno, ya me sentía mal espiritualmente, a veces con pensamientos suicidas de irme de este mundo. No le veía el sentido de la vida, no sabía por qué vivir. Dije, estoy esclavo acá en el trabajo, tengo mi familia y no era feliz. Sentía un vacío enorme, una angustia. Para todo colmo yo era hipertenso, yo tomo pastillas hace años, hipertensión, me cuido mucho en las comidas. En ese entonces, de todo ese producto de estrés, de vacío, bueno, tuve también, eh, tenía también dolores de estómago hasta que sufría también con sangre, cada vez que iba de cuerpo iba con sangre. También tenía problemas intestinal y bueno, iba en los hospitales, me hacía de estudio, muy mal, no me podía sentar, no me podía estar, es desagradable esa enfermedad, producto de los nervios, de todo. Y dije, y bueno, y ahí estaba mi hermano como instrumento. En ese tiempo mi hermano estaba en seguridad, igual que yo, un colega era mi hermano, y me dice, tenés que volver a Dios, si vos antes ibas a la iglesia, me dice. Y él estaba yendo en una iglesia de Belgrano, de la Freyson, le había llevado o ahí el supervisor, era cristiano, y lo había llevado a mi hermano. Y mi hermano me habló, me dijo, anda que Dios te va a sanar también. Y yo no quise ir, yo lo único que quise hacer, yo me acordaba que tenía que leer la Biblia, y si bien había oído el Evangelio, como dije un montón de veces, intelectualmente conocía que Jesús murió por mí, por todos mis pecados y resucitó. Yo sabía el Evangelio, pero superficialmente, no era un, un profesante, no un convertido. Y bueno, entonces empecé a comprar una Biblia, para colmo compré una Biblia católica. Después me di cuenta, Latinoamérica, algo así, no me acuerdo. Pero, o la Jerusalén, no me acuerdo bien. Pero compré una Biblia católica y no era la correcta. Porque es distinta, ellos te dan, en la Biblia católica te dan el aprendizaje, abajo te ponen cómo tenés que. Pero bueno, ya que lo compré, empecé a leerla. Y al poco tiempo voy a apagar la pava que dejé. Y al poco tiempo me robaron, para colmo, ¿no? Voy y salgo a mi trabajo a las 4:30, entre un sábado y un domingo, no me acuerdo bien, pero era un finde, y voy y me roban a 2 cuadras de mi casa, a punta de pistola,
Antes se robaba mucho a la madrugada, después de los bailes. Bueno, yo llevaba la mochila al trabajo y me robaron junto con la Biblia. Bueno, que le sirva para leer. Y empecé después fui y me dijo que esa no era la Biblia, que tenía que comprar una otra Biblia. Y era la que es esta Biblia, la Reina Valera. Y bueno, de 1960. Y empecé a leer la Biblia, a escudriñar. Y todo el tiempo que estaba en ese trabajo, yo podía leer la Biblia porque estaba 12 horas en un lugar de que cuidaba una antena de Movistar, teniendo una garita, sola una garita y el cielo. Y bueno, y él, como que Dios me puso en ese lugar y estaba en ese objetivo, en Delviso. Y empecé a leer la Biblia, a escudriñar todo Romano, todo el Nuevo Testamento, y ahí empecé a fortalecer en el espíritu, sabiendo que Cristo, y ahí empecé a leer 1 Corintios 15, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, que fue sepultado y al tercer día resucitó. Y ahí estaba abriéndome los ojos el Señor, que era pecador, que estaba destituido de la gloria de Dios. Empecé a leer todo Romano 1, Romano 2, y escuchando también una radio cristiana, BBN, y ahí empezaba a escudriñar junto con la Biblia. Y bueno, ahí empecé a reconocer que era pecador, estaba alejado de Dios, que iba camino al lago de fuego, que estaba sin Cristo, y reconocí, y bueno, y creí en el Evangelio. 1 Corintios 15, creí que Cristo Jesús murió por mis pecados, por todos mis pecados, que fue sepultado y resucitó. Y sentí una paz interior. Y seguía yo con mi enfermedad todavía, porque estaba mal todavía. Pero con el tiempo hice una dieta estricta y me sané. Por la gracia de Dios me sané y estaba bien. Y estaba muy contento y predicando. Y salía contratadito, me acuerdo en ese tiempo, y predicaba de Cristo a la calle. Salía del trabajo y empezaba a predicar a Cristo. Todos me decían, vos estás loco, vos estás loco. Pero yo estaba contento. Y en mi familia acá no me recibieron bien. Yo en ese entonces vivía acá con mis padres arriba. Y bueno, y no me recibieron bien. Me rechazaron. Dijeron, vos estás mal, ¿cómo vas a cambiar de religión? Yo le dije, no es religión esto, es una relación personal con Cristo. Ya puedo orar, puedo hablar por medio de Dios, me está hablando a través de la Escritura. Y le mostraba, no, pero no, me rechazaron totalmente. Y también mi esposa, todo. No es porque ellos tampoco no eran creyentes. En ese tiempo nadie. Mi hermano ahí iba en esa iglesia, pero bueno, no sé. La verdad que no sé. Pero, y bueno. Entonces empecé a predicar a toda mi familia. Empecé con mi familia. Y bueno, se convirtió mi esposa. Y bueno, y ahí ya tenía 2 hijos yo. En ese tiempo eran chicos. Y bueno, por la gracia de Dios, empecé escudriñando la Biblia día a día y quería congregar en una iglesia. Quería pedir en oración. Y cuando empecé a congregar, fui a una iglesia de acá nomás cerca, de mi casa. Y en ese tiempo me decía que cuando congregaba, que iba un tiempo ahí, y me dijo, no, pero vos cómo conociste al Señor. Me dice, no, pero te falta, me dice. Los líderes de ahí me decían, no, tenía que recibir el don de lengua, para ser salvo. Y yo decía, no es así, le digo, es por creer en Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz.
Yo lo creí y soy salvo por eso, no por hablar en lengua. Yo no hablo en lengua, le digo. Entonces ya no me parecía bien que estaba, yo leía la Biblia, no coincidía con las escrituras, lo que ellos hacían. Entonces dije, empecé a llamar a la radio, esa donde escuchaba, BBN, en ese entonces era BBN, en Pilar estaba esa radio cristiana, y le dije, mira, le expliqué el motivo, que iba a una iglesia, que venían gente a mi casa diciendo porque yo después dejé de ir y vinieron, mandaron a dos en casa para decirme que vaya a la iglesia, que tenía que hablar en lengua para ser salvo. Yo le decía, no es así. Perdóname, pero no es así, le dije. Y bueno, y le expliqué al de la radio, a un hermano que estaba ahí en ese tiempo. Esto era, ya estamos en el 2007 ya, 2007, años atrás. Y le dije, no, pero lee Efesios 1:13, me dice. Y siempre parece ese versículo, si bien lo había leído, seguramente lo leí, pero no presté atención, pero como que Dios me dio luz en ese versículo. O sea, ya me dio luz. Efesios 1:13 le leo. Dice, en él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiéndolo creído, en él fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y es lo que me pasó a mí. Entonces eso me dio más luz con las escrituras, que era salvo, que habiendo oído la palabra de verdad y habiendo oído y creído, fui salvo, que fui sellado con el Espíritu Santo. Dios moraba en mí, el Espíritu Santo moraba en mí. Entonces esa palabra siempre me voy a acordar. Era un Daniel o David, no me acuerdo, era en el 2006. Después yo lo vi a ese muchacho que me había dado ese versículo. Después donde yo congregaba, acá en la iglesia de Don Torcuato, él fue. Y acá en la iglesia bautista de Don Torcuato, él fue. Y bueno, y lo encontré. Y le dije que vos me había dado ese versículo cuando más necesitaba. Porque yo necesitaba un versículo donde estaba en la fe, que yo creía en el Evangelio y que era salvo, pero no tenía ese versículo y él me lo dio. Y en ese tiempo estaba muy contento yo, porque decía que siempre que la salvación no se pierde. Y yo estaba muy contento. Y, y bueno, ese testimonio fue así, donde Cristo, estando yo, lo conocí estando yo en derrotas, muerto espiritualmente, camino al lago de fuego. Pero Cristo me salvó por medio de la cruz, creyendo en el Evangelio. Primera de Corintios 15, del 3 al 5. Habiéndolo creído, Cristo me salvó. Y bueno, por la gracia de Dios estoy muy contento, muy contento. Hasta ese tiempo sigo fiel, mi familia congrega y bueno, y ahora estamos los últimos tiempos leyendo la palabra de Dios. Con el tiempo se convirtió mi mamá, porque yo le predicaba el Evangelio. Ella creyó, mi papá también. Yo le predicaba a mi hermano, a toda mi familia. Ellos y a todos los que están acá, yo le predicaba. Y bueno, muchos se fueron al cielo y por la gracia de Dios sigo predicando las Escrituras. Acá está la Biblia y bueno, eso quería compartir un poco de mi testimonio. Bueno, quería compartir también acá ya que estoy acá en Efesios, dice Efesios 2:8, por gracia somos salvos por medio de la fe, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creado
en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, estabais llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión hecha con nuestra mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos nosotros. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en nuestro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, en que ambos pueblos hizo derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresado en la ordenanza, para crear en sí mismo los dos en un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Y vino y anunció el Evangelio de paz a vosotros, que estabais lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos una entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hasta ahí. Así que en otro tiempo yo estaba alejado de Dios, sin esperanza, sin Dios, pero era un gentil. Pero habiendo oído el Evangelio, Dios me salvó, me dio esperanza. Y aunque nosotros éramos incircuncisos, éramos alejados de Israel, de la ciudadanía de Israel, porque la salvación primero vino al pueblo de Israel. Jesucristo era judío, como saben ustedes, era circuncidado a los 8 días, y después él vino a sacar esa separación que había por ser incircuncidado y circuncidado. Él vino a sacar esa separación. La salvación es mediante la fe, por la gracia. Efesios 2:8. En versículos anteriores dice que la salvación es por la fe. Ya no somos más guardando la ley, como dicen los mandamientos, que nos condenaban a nosotros por no cumplir, justamente, porque el conocimiento es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. La ley sirvió para el conocimiento del pecado. Y Gálatas 3:24 dice, por cuanto la ley nos lleva, es el ayo que nos lleva a Cristo. Gálatas 3:24, 25, busquen en esos versículos. Habla que la ley no salva a nadie. Los mandamientos, si bien ese es el conocimiento del pecado, como le dije recién, Romanos 3:20. Así que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Si tú no conoces a Cristo, el Evangelio es esto, es buena noticia, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, por todos nuestros pecados, conforme a la Escritura, que fue sepultado y al tercer día resucitó, conforme a la Escritura, no conforme a lo que nosotros pensamos, sino a lo que Cristo hizo en la cruz. Por su sangre, dice acá, fuimos reconciliados por su sangre. Romanos 5:9 dice, por su sangre fuimos por medio de la fe en la sangre, tenemos perdón de todos nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24, en su carne fueron cargados todos nuestros pecados, dice Primera de Pedro 2:24. Así que la salvación es por medio de la fe, no por obras. Así es, le mando un beso y bendición. Espero que Dios, por medio de su palabra, Dios los salve a ustedes y que conozcan a Cristo también, porque Dios da esperanza. La salvación es para todos los hombres,
Tito 2:11. Y primera de Timoteo 2, 3 y 4 dice que la salvación es para todos los hombres. Solamente tenés que creer, poner la fe en Cristo. En Cristo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Y también tenés que tener certeza, confiar, no dudar. La certeza, Hebreo 11. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreo 11. Todos estos versículos están en la palabra de Dios. Lo tenés que creer con todo el corazón, lo que Cristo hizo en la obra en la cruz. Él murió por todos tus pecados. Lo tenés que creer solamente por creer, con todo tu corazón, con todo tu alma, y Dios te salva. Efesios 1:13 dice que habiendo oído la palabra de verdad y habiéndolo creído en Él, Dios te bautiza con el Espíritu Santo, te sella. Bendiciones y Dios te bendiga.